Nuevamente les doy la bienvenida a quienes ya se están conectando. Estamos en nuestra tercera fecha del curso sobre interculturalidad, género y gestión ambiental en los proyectos de innovación. Hoy es nuestra tercera fecha, como dije. A cargo estará el profesor Nonato Arones y vamos a tener además algunas actividades de compartir en esta jornada. Espero se puedan conectar desde una computadora porque va a ser mucho más práctico para que puedan participar. Bienvenidos entonces en esta fecha, Liliana, Marilú, Edith, Gilmer, Luis Guevara, muy bien, Luis también ya está conectado, Marmel, mucho gusto. A todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Yo estaba preguntando si habían podido conectarse en la plataforma Canva de aprendizaje en línea, en la que todos deberían ir cumpliendo las breves asignaciones que ya hemos ido dejando en las dos primeras fechas. Confirmen por favor si han visto su correo electrónico y si ya pudieron ingresar, si les pareció difícil o no encontraron la ruta. Agradecería que confirmen eso para facilitarles el acceso o para volver a enviar la invitación y acceder. Me escriben en el chat o pueden abrir su micrófono también. Espero que sí. Nadie dice nada, pero la evidencia dice otra cosa, porque no estamos registrando el acceso a la plataforma. ¿Ya? Es bien importante esa labor porque es una tarea de aprendizaje. La formación virtual no solamente consta de este tipo de sesiones que realizamos de manera virtual en tiempo real. No es solo eso, ¿no? Estamos además con reflexiones que dejamos a partir de las sesiones de trabajo. Por lo tanto, es importante que pudieran mirar bien qué tareas, qué preguntas están de reflexión y que son necesarias para su formación. Recordemos que este curso se ha diseñado, en principio, pensando en la necesidad de reforzar las capacidades de los colegas, gestores de los proyectos de innovación en pesca y acuicultura, en los que Parua es un aliado institucional. En vista de que hay obligaciones administrativas de cumplir con los requerimientos de reportes, de informes, que exigen una gestión relacionada al abordaje de riesgos sociales, riesgos ambientales, y por lo tanto necesitamos conocer y entender cómo son esos enfoques que nos permitirán abordar mejor la ejecución de nuestros proyectos. Bienvenida, o bienvenido, perdón, Vir Franco Condeña. Ah, no es Vir, Laura, de parte de la empresa Villalbelsa. Muy bien, bienvenida. Bienvenida. Pues, ¿tú sabes renombrar el nombre en la lista de participantes? Tú te ubicas en los puntitos que están a la izquierda, a la derecha, los puntitos de tu cuadrito, y se puede renombrar. Ah, perfecto, muy hábil. Bien, vamos a ir ya presentando. Con nosotros está el profesor Nonato Arones, a quien tengo yo el gusto de presentarlo como nuestro fundador de Parua y experto en los temas de interculturalidad y educación bilingüe. Él desde su experiencia profesional como docente universitario por más de 36 años, enseñando la asignatura de Quechua en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ha podido involucrarse no solamente en esa labor de la enseñanza, sino en la educación de adultos, abordando comunidades bilingües, grupos bilingües, la educación básica regular, la educación universitaria, de manera que tiene amplia experiencia. Es para nosotros muy importante su participación en esta fecha, en este curso, porque además él es fundador de Parua desde el año 92.
esa experiencia justamente motivada por la creación de una organización que contribuya al rubro de la educación intercultural bilingüe. Muchos años han pasado, ya son 30 años desde su constitución en las que él no ha parado de trabajar. Bien, damos la bienvenida al maestro Nonato Aronés y le vamos a pedir que comparta la pantalla, o primero sus palabras y luego puede compartir la pantalla. Adelante, maestro Nonato. Buenas noches, señores, señoritas, jóvenes que participan en este curso. Para mí es un placer compartir con ustedes esta pequeña experiencia que tenemos. Creo que va a ser útil en el trabajo que ustedes están ejecutando. Y bueno, parte de la vida también seguramente profesionalmente les puede en algo coadyuvar en la experiencia. Entonces vamos a empezar con la participación de ustedes de manera bastante pausada, explicando poco a poco, y quisiéramos que todos por favor participen, lo que piensan, lo que ustedes reflexionan, lo que creen conveniente, para que este taller sea, digamos, participativo o coparticipativo a fin de lograr el aprendizaje yo de ustedes y ustedes de parte mía, cosa que salga, pues, digamos, un resultado, por lo menos, digamos, útil, que nos va a servir en la vida. Entonces empezamos, ¿no es cierto? Bien, yo quiero aprovechar de hacer una breve presentación más bien visual, ¿sí? Cuando ustedes refieren, el tema de hoy se trata de la cosmovisión y el summa causa. Les acabo de poner en el chat una pregunta, un enlace, perdón, de Menti, para que puedan acceder. Ustedes solo hagan el clic, ¿sí? Y me permites, maestro Nonato, voy a transmitir la imagen del Mentimeter para poder mirar las respuestas que los participantes van a realizar. En el enlace que está en el chat, ¿sí? En el enlace está mostrándose una pregunta, ¿sí? Queremos pedirles a todos que ingresen a ese enlace. Les va a pedir la... ¿Puedes liberar la pantalla, por favor? Un momentito. Gracias. Ok. El código que están mirando allí, 68888262. Ustedes entran al enlace que les he pasado por el chat y responden a esa pregunta escribiendo las ideas que se vienen a la mente. A ver, cuando tú escuchas la palabra cosmovisión, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué piensas? ¿Qué es? Puedes utilizar tus propias palabras. Tal vez antes ya habías escuchado el término, o tal vez es la primera vez, no sabes nada, tranquilo, no pasa nada, pero algo se te puede ocurrir. ¿Qué es cosmovisión? A ver, para entrar al Mentimeter en el chat, tienen que ir al enlace, ¿sí? Al enlace que está en el chat, y escribir el código que se indica ahí arriba de la pantalla, ¿no? 68888262. Bien, ya vemos la primera respuesta. Es la manera como vemos y observamos el mundo. ¿Alguien más? Vamos, vamos. No es nada difícil. Les pedimos que ustedes hagan clic en el enlace que se ha colocado en el chat y copien el código. Si estás desde celular, también lo puedes hacer. ¿Mm? Ahí viene la siguiente. Conjunto de creencias, simbologías, costumbres, códigos, mensajes, sapiencias fusionadas e interpretadas por un grupo social, utilizadas para dar sentido a la existencia antropológica. ¡Wow! Esto parece de un examen, ¿no? Muy interesante. Aquí hay otra respuesta. Es la forma de ver e interpretar
el mundo, en concreto. Bien. ¿Alguien más quiere aportar? Pueden escribir el código. Para los que han entrado recién, el enlace lo vamos a volver a copiar. Voy a ponerles de nuevo. ¿Sí? Entran al enlace y copian el código que está aquí en la cabecera de esta imagen, el 68888262, para que puedan responder a la pregunta. Entonces, ¿alguien más se anima? Ok. Ahí dejamos el enlace. Si se te ocurre alguna frase o idea la que quieres aportar, escríbela, ¿sí? Voy a dejar de compartir y ahora sí damos paso a la participación del maestro Donato Aronés. Listo. Abre la pantalla. No, ya el tema mismo. Siguiente. Siguiente. Práctica más. Ahí está. Ajá. Bien. Vamos a conversar sobre cosmovisión y summa causa. ¿No es cierto? Clic. Pásame. En esta reunión vamos a ver qué es cosmovisión, importancia de la cosmovisión andina, lógicamente también por extensión amazónica, algo de aplicación, qué es summa causa y conceptos y principios de summa causa y luego aplicación. Acá tenemos cosmovisión, saberes previos que entendemos por ahí, por cosmovisión, ya dijeron ustedes, ¿no es cierto? Antes del concepto, dice acá, la creencia en deidades sobrenaturales y la religiosidad humana es tan antigua que se remonta a los comienzos de la historia humana, ante el miedo y reverencia a lo sobrenatural y desconocido. Entonces ahí tenemos cosas de la cosmovisión. Pero un poquito más, una breve referencia, dice, la creencia en deidades sobrenaturales de la religiosidad humana es tan antigua que se remonta a los comienzos de la historia humana, ante el miedo y reverencia a lo sobrenatural y desconocido. En un comienzo, lo sobrenatural era la vida y la muerte, el nacer y el morir, las fuerzas naturales de la naturaleza, como el rayo, la lluvia, el fuego, los terremotos, los maremotos, inundaciones, tornados, truenos, las erupciones de volcanes, las auroras boreales, los arcoíris y otros efectos naturales, así como la eterna pregunta de saber si hay vida más allá de la muerte, de dónde se viene al nacer y si hay otros mundos aparte de lo nuestro. Como se dan cuenta, hay una suerte de complejidad en la concepción, digamos, de las personas, de nuestro entender cómo la sociedad piensa, y a eso se refiere la cosmovisión en todo caso. Es importante, muy probable, lógicamente, estos temas, porque es una forma de entender la vida y la muerte, el nacer y morir, las fuerzas naturales, lo que acabamos de decir, rayo, lluvia, fuego, terremotos, inundaciones, tornados, truenos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, es importante un poco conocer las cosas, de qué se trata, en qué, cómo nos movemos en este mundo. Además, acá vemos, la cosmovisión se basa en la percepción del mundo vivo, de saberes y secretos campesinos, de ritos o de retos de acá,
disculpen, de retos, de festividades. En todo caso, también ritos. Andinas de Aini o reciprocidad, lo que han sido transmitidos de generación en generación. A eso estamos un poco redundando y viendo las cosas. Principios fundamentales de la cosmovisión andina. Tenemos la complementariedad, reciprocidad, relacionalidad, correspondencia. ¿A qué se refiere la complementariedad? Se refiere a la unión, inclusión de contrapuestos para formar un todo integral como un sentido. Por ejemplo, día y noche, tierra y agua, sol y luna, mujer y varón, frío y calor, etc. A eso nos estamos refiriendo en este caso. La reciprocidad se refiere a relaciones basadas en el Aini, ciclos continuos de intercambio de trabajo o bienes comparables entre las familias andinas. Ustedes comprenderán y sabemos, ustedes por experiencia, por supuesto, cuando se dice Aini, cuando uno apoya, colabora en un trabajo de campo, en la construcción de la casa, en algún quehacer, o puede dar también algún apoyo, digamos, en ese término de Aini, darle un poco de comida con cargo de recibir alimentos, digamos, crudos, o dinero, ¿no? En la forma de retorno, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere la reciprocidad. Y correspondencia implica una correlación equilibrada y armoniosa entre el universo y humano, lo animado e inanimado, lo orgánico y inorgánico. Esa es la correspondencia, ¿no es cierto? Y la relacionalidad, todo está vinculado, conectado con todo. Nada permanece aislado o separado. Hay congruencia entre la acción, las creencias, los fines deseados y recursos disponibles. Esos son los principios de la cosmovisión andina y lógicamente también por extensión dijimos la masónica. Vayamos a la trilogía andina. La esencia de la cosmovisión andina se encuentra en relación constante entre la naturaleza, los seres humanos y la Pachamama, la madre tierra, naturaleza considerado, por supuesto, como ser vivo. A eso se refiere, ¿no es cierto? Ahí está, una de las trilogías, Hanan Pacha, el mundo de arriba, del más allá, es decir, el mundo de los espíritus y los astros. Caipacha, el mundo de aquí, el presente, ¿no es cierto? El mundo de los hombres, animales y plantas. Ustedes pueden observar en las figuritas también de paso, ¿no es cierto? Ucupacha, el mundo de abajo, el mundo de los muertos y las enfermedades. Estamos en el tema de la cosmovisión, un poco para que nuestra gente, la gente de la sierra, la gente de la selva, lógicamente no es tan distante, ni siquiera muy complejo, pero se está entendiendo en esa forma. Dioses de la cosmovisión.
dioses celestes. El Inti, tierra, Pachamama, el sol, ¿no es cierto? La Pachamama, luna, Quilla, rayo Illapa, montañas, Apus. Dioses terrenales simbólicos. El cóndor, el puma y la serpiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son los dioses de la cosmovisión. Y lógicamente, muchos un poco no hemos tomado en cuenta, no hemos dado mucho, digamos, pensar en ello, pero así está en la concepción de nuestras gentes, así estamos entendiendo, ¿no es cierto? Allí hemos un poco repasando dioses de la cosmovisión, ahí está el Inti, la Quilla, el Huillor, que son cuerpos celestes compuestos de masa de gases que producen calor, luz, rayos ultravioletas, rayos X y otras formas de radiación. Tienen vida, por ello nacen, crecen y mueren. Maestro. En la cosmovisión, todo aquello tiene, digamos, vida. Uh-huh. Un comentario que nos escribe Gilmer Laura en el chat, dice aquí, faltaría el Puyo o la nube, que sería un dios celeste. Podría ser, lógicamente, Claro. ahí está. Un conocimiento de ustedes va a ir aportando. Excelente, le felicito, muy bien. Ahí se me ha ido, por ejemplo, ese tema, ¿no es Una cierto? consulta. Sí. Respecto de estos dioses, posiblemente son más evidentes cuando se habla de historia, cuando se habla de los antepasados o los abuelos. ¿Será que esto se mantiene hasta ahora? ¿Será que si vamos a la comunidad realmente esto se percibe? Lógicamente de manera parcial. ¿Por qué razón? Como vivimos en un mundo dual, ahorita en este momento vivimos en un mundo dual, donde conviven una cultura occidental y una cultura andina o amerindia. Lógicamente no totalmente van a pensar ya como nosotros estamos indicando acá, pero hay gente que sí piensa así. En el mundo andino, lógicamente, a pesar de todo ello, porque ya en el mundo andino está, como se dice, ingresado la concepción de la divinidad cristiana. Entonces, el mundo, la cosmovisión de la gente ya es dual, no es único, ¿no? Entonces, no hay exclusión, pero ahí está ya, está compartiendo, digamos. ¿Le parece bien? Sí, por supuesto. A eso le llamamos el sincretismo cultural, ¿verdad? Lógicamente, ¿ve? Otra experiencia, otro conocimiento ingresa a nuestro quehacer en este momento. Pasamos. La chacana, una expresión de los pueblos andinos y amazónicos. A ver, Cedi, ¿me vas a ayudar a explicar ese punto? Con gusto. Efectivamente, así como la trilogía andina expresa 3 espacios en los que se conceptúa el mundo, la chacana es un reflejo de esa concepción. Y es una expresión muy interesante encontrarla en varios pueblos andinos y amazónicos, cada uno con nombres distintos, pero al fin y al cabo con esa representación. Eso significa que fue un objeto, un símbolo de profunda veneración en el sentido de reconocer o visibilizar esa concepción. La chacana, entonces, desde tiempos inmemoriales, no se ha perdido, es decir, que aún es vigente. Las culturas como Chavín, que fue un imperio, Tiahuanaco, imperio Huari, el imperio Inca,
han sido los que más han tenido representación de la chacana, pero no es único. También lo conocían los aymaras, y en aymara lo llamaban pusihuara, también los mapuches, y lo llamaban choique, y refieren en mapuche a la pisada del avestruz. Esto, sin embargo, ¿por qué no se ha perdido? Y hago un enlace al idioma, porque afortunadamente se ha mantenido el idioma, la cultura, y ha trascendido en el tiempo. La idea de la chacana como un elemento importante es que no solamente se refiere a esos tres espacios, ¿sí? A esos tres mundos andinos, a esos tres niveles, sino que tiene un sentido polisémico. ¿A qué se refiere? Que tiene varios significados. Voy a liberar la pantalla un momentito. Sí. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Uh-huh. El significado polisémico de la chacana, como les mencionaba, hace referencia no solamente a esos mundos de la trilogía del mundo andino, ¿sí? Por ejemplo, refiere a muchos otros elementos como estos. Estos tres mundos andinos refieren el antes de la vida, después de la vida. Este simbolismo se refiere al Hanampacha, al Caipacha y al Ucupacha. Pero además, la chacana en esa simbología, por sus tres elementos, refiere a los tres animales andinos que además son dioses y que son equivalentes a estos mundos andinos. El cóndor o el águila, que refiere al aire, al cielo. El puma, que sería al caipacha, a lo terrenal. Y la serpiente, que estaría relacionado al ucupacha. Si se dan cuenta, estas equivalencias son muy frecuentes en la cosmovisión. Probablemente lo vamos a encontrar más cuando se hacen las adoraciones, los pagos a la tierra, en donde se hace honor o se hace reverencia a los dioses celestes, pero también a lo terrenal, que sería lo del caipacha, lo de la vida o el equivalente al puma. Según el lugar, cuando se abordan estas aplicaciones o estos sentidos en la sierra, serán en la simbología de las montañas, serán en la simbología del subsuelo, y en caso de la selva, por ejemplo, muy expresamente a los espíritus del bosque, ¿sí? Además, la chacana está relacionada, ¿sí?, con el aini, con la minga desde el quechua ecuatoriano, la mita, que son expresiones también de sistemas de trabajo típicas. Actualmente tenemos otras modalidades de trabajo, otras formas de generar trabajo y economía. Para el mundo andino, estas eran las formas en las que se generaba el desarrollo, la economía, la existencia de las sociedades. El Aini, todos sabemos que es el Aini, ¿no? Es dar para recibir. Y si lo traducimos a nuestra economía actual, sería la economía solidaria. Ojo que esta es una práctica ya ampliamente desarrollada en el mundo, con proyectos muy exitosos de economía solidaria, que incluso aportan al desarrollo local. La minga o minca, ¿no?, que ya lo refirió el maestro Nonato, que se opera entre varios para un bien común. Probablemente muchos de ustedes, yo me incluyo, hemos participado de las mincas. Mencionen algunas en el chat.
¿Cuántas veces te tocó ir a una minca? ¿O cuántas veces, en qué casos has hecho Aini? ¿Sí? Sin embargo, la mita, por ejemplo, tiene más bien el carácter de obligación, de compromiso de dar a favor de la comunidad. Equivalente sería al impuesto, a una entrega colaborativa para el desarrollo comunal, desde lo individual a lo comunal, ¿no? A ver, ¿quiénes pueden mencionar, si pueden abrir su micrófono? ¿Han hecho AINI alguna vez? Gilmer dice, la minca en las faenas para las obras públicas. Bien. ¿Y el AINI? ¿Ustedes alguna vez han practicado el AINI? Esto hasta ahora se practica. ¿Mm? Y la mita, AINI en las techadas de las casas. ¿Cómo se hace el AINI, Gilmer? A ver, ¿alguna vez han hecho? Yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no es cierto? Laura dice, asistí a la minca universitaria, muy bien. Y si fuera que, por ejemplo, pasa un terremoto, ¿sí? En nuestro país han pasado muchos terremotos y ya a todos nos toca reconstruir nuestro país o nuestra ciudad o nuestro pueblo. ¿Qué sería eso? Una mita, es decir, mi compromiso con mis fuerzas, con mis capacidades, con mis recursos, aportar al bien de la comunidad, de la sociedad. Podría equivaler también a los impuestos, ¿no? Finalmente, cuando hablamos, alguien más escribe, ay, ni en las fiestas patronales, es lo más común, claro. Las fiestas, yo te pongo el castillo para tu mayordomía y al año que me toca, tú me traes a otro castillo. ¿Sí o no, Edith? Ahí se porta la gente. 1.000 soles, 2.000 soles, 50.000 soles o más. Los AINIs son comunes. Ay, no quiero decir un paréntesis. ¿Habrá AINIs en los partidos políticos? Puntos suspensivos. Y finalmente, como les comentaba, esta chacana, este sentido polisémico de la chacana también tiene que ver con valores humanos, equivalentes al trabajo, el trabajar muy bien, el aprender de todo y el respetar y querer a todos, que son los valores humanos. Y si se dan cuenta, son valores que integran a las personas y no son individuales, distinto de nuestra visión occidental en la que yo soy responsable, yo soy el que dice la verdad, yo soy el que soy solidario, yo, etcétera, yo como individuo. Y si se dan cuenta, los valores humanos más bien están con un sentido comunitario, ¿sí? Trabajar muy bien, aprender de todo, respetar y querer a todos. Si se dan cuenta, las secciones de arriba, los 3 mundos andinos, los 3 animales andinos representan lo espiritual, lo ideal. Y hacia abajo, la chacana alude a lo terrenal, a lo evidente, a lo de la práctica cotidiana. A eso se refiere, ¿no? Entonces, como ya lo comentaba el profesor Nonato, la cosmovisión andina y amazónica sí tienen elementos similares y complementarios, porque al final somos migrantes, tanto los de la sierra, tanto en la selva, han habido migraciones, ¿no? Es por eso que la chacana, después de la trilogía, es un símbolo que representa esa cosmovisión andina. Ok, vamos a continuar. Perfecto. Entonces, muchas gracias por ese esclarecimiento, porque favorece mejorar nuestra participación. A ver si cambiamos de pantalla. Y mientras van colocando la imagen del profesor Nonato, Liliana también nos comenta que en el chat, Lili, lo pusiste solo como privado, la minca se sigue vigente en la comunidad en trabajos de techado de casas, con la recolecta de palmeras, ¿no? Sí. Para recaudar fondos y apoyo a las familias más necesitadas. Es verdad, esa práctica no es exclusiva de las comunidades andinas. Adelante, maestro. Bien, entonces, digamos, en la cosmovisión andina y este compromiso social de apoyarse, por ejemplo, lo que decía en las fiestas, ¿no es cierto? Los cargullos llevan, por decir, como aine a los cargullos, 10 sacos de papa, 1 saco de arroz, 2 sacos de azúcar, o arroz, o fideo, o cerveza, o música, etc.
Y cuando trabajan en la chacra, por ejemplo, 2 personas hacen AINI, pero finalmente se da cuenta los vecinos que la chacra es grande, 2 no avanza, viene la huayca. ¿Qué es la huayca? La huayca viene a ser ya, digamos, una cooperación de mayor número de personas de la comunidad. Huayca es ayudar, ejecutar más rápidamente con la finalidad de culminar. Y además viene el Muyuy, que es otro tema, que es retorno, movimiento, ciclo, digamos, en el uso de la tierra. En ese Huayca, en Muyuy, no se puede sembrar así nomás, sino se tiene que hacer el barbecho, etcétera, etcétera. Qué excelente, muy bien, la explicación hecha por Sede, creo que eso está bastante avanzado. A ver, quisiera decirles acá, por decir, cómo se evidencia la atención de la cosmovisión en los proyectos de desarrollo. A ver, ojalá pudiera ser, si cómo pueden evidenciar este asunto que estamos viendo en los proyectos que ustedes están ejecutando, concretamente en acuicultura. A ver si los participantes nos pueden decir y escribir, digamos, frases cortas, no importa, pero Sí. el asunto es participar. Gilmer, aquí nos habla. Puedes abrir el micrófono y quienes quieran participar igualmente pueden abrir su micrófono, ¿no? Gilmer habla del pago Sin al escribir agua. pueden verbalmente mucho Sí. mejor, ¿no? Porque queremos escucharles también. Claro. Adelante, Gilmer. Sí. Buenas noches, Eddie. Buenas noches, profesor Buenas noches. Nonato. ¿Cómo estás, Barón? Buenas Muy noches, bien. compañeros. Bueno, yo creo que se practica bastante, ¿no? Por ejemplo, en muchos manantiales, en la temporada de sequía, tiende a escasear el agua, ¿no? Sin embargo, hay esa mística, ese trabajo que hacen en este caso, los productores, de hacer pago al agua. Algunas veces con ciertos animales, llevan flores, algunos dulces, algunos licores. Entonces, que se realiza ese tipo de actividades, ¿no? También he visto en algunas lagunas donde siembran, ¿no? Dice para que no, por ejemplo, para que no se pueda pagar con una persona, al inicio de las actividades tienen que hacer el pago al cerro, a la laguna. Entonces, he visto por ahora, ¿no? Puedo comentar esas cosas que he podido notar en este tema. Interesante. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Cómo Sí. crees tú que se evidencia que en tu proyecto abordas la cosmovisión local? ¿O no se aborda nunca? ¿O no es posible? Eso es no sé, muy difícil. ¿Cómo piensas? Mira, hemos hablado hasta hace un momento sobre la trilogía, sobre la cosmovisión, sobre las formas de pensar. ¿Tú crees que se puede atender la cosmovisión local en el proyecto de desarrollo que tú haces? ¿Cómo lo harías? Si es que no te imaginas. A ver, Buena pregunta, a ver, vamos aquí a ver, están ojalá. Edith, Alex, Américo, ahí está Buenas noches, Diomedes, licenciada Sedi, profesor Nonato. Eddie, ¿Cómo está, adelante. madrita? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Mire, sí, justamente también en este año me tocó trabajar con un ojo de agua que es manantial. Y bueno, teníamos que hacer la implementación de una pequeña sala. Y justamente ahí va la cosmovisión de la entidad ejecutora, ¿no? Dice, no, aún no se puede ingresar a ese terreno. Y como que te ponen un alto, pero ¿por qué no? Entonces ellos ¿qué hacen? No, primero nosotros, y justamente hablan del famoso pagapu, para que el manantial no pueda secar. Y es todo un ritual, o sea, tienen su forma, su cultura, ¿no? Creo que un día antes hace, no sé, ponen algunas costumbres de poner vela, trasnocharse, y al día siguiente recién llevarle la ofrenda a base de frutas y otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto se debe respetar, es la costumbre, la forma de interpretación de ellos,
y dejarlos también que desarrollen, ¿no? Porque eso les hace sentir bien, que están respetando pues a la Pachamama. Y bueno, se dejó, hicieron todo ello y contentos, ¿no? Y solo era cuestión de postergar un poco las actividades y continuar pues con la implementación de dicha actividad, ¿no? Eso sería mi participación. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más, por favor? Bien, si no hay, les cuento una experiencia. Seguramente han tenido alguna referencia de la catarata de Batán, Jorimagma en Cangallo. Muy probable, algunos de ustedes, muchos no. Entonces, en esa catarata hay una toma de agua que lo saca la comunidad de Huapuqui y Moyebamba. Y cuando yo era aún niño, porque soy de esa zona, entonces los comuneros hicieron el canal de riego así como antes, lo normal, nada más no era, digamos, encajonado, desarrollado, digamos, con tecnología campesina, andina. Llegaron justo cerca a la catarata y rompieron la tierra, las rocas, encajonaron esa zona y no salía el agua, por nada. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Y la gente se preguntaba, pero si la cananeta ya está bajo, simplemente tiene que salir el agua. Y no quería salir el agua. Entonces, los antiguos, los machos, dicen, no pues, es que ustedes están pensando que muy facilito se lo van a llevar el agua. No, no es así. Tenemos que pagar, tenemos que, digamos, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros a la naturaleza? Hay digamos, al ícono, al barranco, al agua, a la madre agua. ¿Qué ofrecemos? Total, dijeron, bueno, entre todos conversaron y a la final se supo que habían sacrificado un anciano. Pagaron, yo no sé qué hicieron, y recién el agua salió, como se dice, a raudales. ¿Se dan cuenta cómo es la concepción? Y tiene, digamos, en cierta forma, da la explicación efectivamente que el agua, el barranco, la zona tiene vida. Y así, hasta hoy sigue saliendo y tienen riego con esa agua que es río Macro. Bien, entonces ya han explicado que es posible si en efecto hay que utilizar en los proyectos, lógicamente, la cosmovisión de la población, de la comunidad. Si eso obviamos y decimos, no, así nomás, eso no nos importa, lo que tenemos que hacer así, digamos, con un conocimiento occidental, nada más, seguramente podemos fracasar. Ese es el tema. Creo que ahora pasamos al tema 2, el summa causa. Acá también vamos a ver un poco saberes previos. A ver qué entienden por, digamos, cosmovisión, pero entendido en el terreno ya de summa causa, ¿no? En torno al vínculo de ese tema, ¿qué sería summa causa? Una explicación, una reflexión verbal, directa, ¿en qué consistiría? Seguramente que también muchos de ustedes saben algo, conocen algo, como también yo conozco algo, ¿no es cierto? Por favor, empecemos entonces. La pregunta se puede hacer aquí abriendo el micrófono, pero también pueden escribir en el enlace de Sí, Mentimeter también, que ya claro. les he dejado y está el código de acceso. Enseguida se los pongo. Pueden abrir su micrófono. ¿Qué es summa causa? Y quiero pedirles, yo creo que mejor si por favor liberan un momentito la pantalla para poner el código. Ya.
Hay varios. Ok, ya tienen ahí, muy bien, ya algunos están respondiendo, el enlace está en el chat. Pueden poner una palabra o dos palabras, la respuesta a la pregunta, ¿qué entiendes por sumas causa? El código es 27272496. Hagan clic en el enlace que está en el chat. Un concepto mínimo, una idea, una reflexión, ¿qué sería? A ver, vamos a ver. Necesitamos la participación de todos. Por favor, no se queden tranquilos, nada más. De espectadores, no. De todas maneras, es importante su participación activamente con las pequeñas reflexiones, lo que sea. ¿Nos podemos equivocar? Lógicamente, eso no es problema. El sumas causa es una palabra en quechua, ¿verdad? ¿Alguien puede hacer una traducción? Aquí están poniendo vivir. Ahí está, muy bien, respetar las costumbres, vivir bien, vivir en armonía, perfecto, avancemos. El bien común, respetar las costumbres también. Sigamos, sigamos, continúen por favor. Armonía con la naturaleza. También Respetar ponen las ahí respetar vivencias. las vivencias, ¿no? Interesante, respetar las vivencias. Si fuera una traducción literal, ¿qué dirían del sumaj causa? Para los que saben quechua va a ser bien fácil, ¿verdad? Sí, ahí está, en realidad ya está, casi ¿Ya ahí está? están las traducciones. Simplemente precisen nomás cuál de ellos. A ver, quienes no han podido ingresar, pueden hacerlo por el chat. Luis, muy bien. Buen vivir. Perfecto. Buenas noches. Buenas Adelante. noches. Cedi, buenas noches. Hola, adelante, Américo. Bueno, en el campo el summa causa es más que todo para la gente cuando la tierra da buena producción. Y dicen, no, nuestra tierra nos ha dado buena alimentación, algo por el estilo. Y eso es su calidad de vida, o sea, su alimentación de la población. Creo que eso podría ser, ¿no? Claro, Bien. sí. Es una forma de interpretarlo, ¿no? ¿Por qué te da buena alimentación? Algo hiciste o algo se logró para que el resultado, que la tierra nos dio buen alimento. Bien, el enlace se va a quedar. Si alguien tiene más ideas, puede seguir escribiendo. Voy a liberar la pantalla para que continúe el maestro Nonato. Entonces, la cosmovisión y el buen vivir, ¿no es cierto? Antecedentes. Este tema, hay bastantes estudios, bastantes cosas que se han hablado en este caso. Como antecedentes, vamos a decir aquí, se desarrolla en los países andinos, en nuestros países, específicamente en Ecuador en el año 2008 y Bolivia 2009, plasmados en sus respectivas constituciones. Ellos han tratado, han esbozado, han discutido la constitución política de sus países y ahí han encontrado, digamos, temas importantes con la participación de la población en general. Y estas cosas que han plasmado, que han dicho, se ha puesto, digamos, como una propuesta filosófica y política latinoamericana y que ahora trasciende al mundo.
¿Ve? Desde ahí vamos a empezar un poco y avancemos. Algo más. Ahí se por acá. A ver, vamos a ver. Ya. La cosmovisión y summa causa, el tema de buen vivir, summa causa, surge en el discurso político latinoamericano a inicio del siglo XXI, impulsado por, digamos, descrédito de los estados-nación, pérdida de la capacidad que regula las economías, la satisfacción de las demandas sociales, crisis de la modernidad, los movimientos sociales como resistencia frente al neoliberalismo y colonialismo global. De tantas cosas, un punto le tomamos en cuenta. ¿Cuál sería, por ejemplo, el motivo, digamos, que puede, digamos, mejorar, sacar a luz, dar cauce a summa causa, a partir de la crisis de la modernidad? ¿Qué encontramos en la modernidad, por ejemplo? Porque tratar todo ello, explicar todo ello sería un poco complejo, nos llevaría tiempo, pero solamente la crisis de la modernidad. Se dan cuenta que la modernidad en estos tiempos ha generado, digamos, el calentamiento del mundo, la contaminación ambiental, la explotación del hombre por el hombre, la desigualdad, los ricos y los pobres, la prioridad en la moneda, el capitalismo, la riqueza. Entonces, esas cosas han generado, digamos, para que este tema empiece a surgir, y precisamente en estos dos países que acabamos de mencionar, y ellos están liderando en este momento. En nuestro país todavía no se ha visto este tema, digamos, en la constitución política. Nuestro gobierno está peleando. Cuando dicen nueva constitución, ustedes saben cómo está la respuesta de la, digamos, de la derecha, de la reacción. No es posible, ¿no? Si estas cosas ponemos, ya será la muerte en todo caso. Maestro Nonato, Sí. como lo anterior que acaba de mostrar, y yo me acuerdo cuando se hacen las discusiones, pueden mostrar la diapositiva anterior, porque justamente los encuentros latinos o mundiales sobre la crisis del clima o las tendencias de las nuevas economías, ¿no? Hacen que volvamos a mirar cómo se hacía antes las cosas, de manera que no todas las fórmulas de economías nuevas se aplican al 100% en todos los territorios, porque las respuestas son diferentes. Y lógico. Es ahí donde yo, bueno, tomo este segundo ítem que usted menciona sobre la pérdida de la capacidad de regular las economías. Porque lógico. Las economías actualmente ya muchas economías son globales y por lo tanto su comportamiento es a ese nivel. Y al darle a esa prioridad de una economía global se desacredita o se limita las pequeñas economías o las autocracias donde hay territorios que sí pueden sobrevivir y pueden generar su propia economía, forzando un poco a que sí tenemos que entrarle al mundo, a la digitalización, que, bueno, es parte de una influencia bien fuerte, ¿no? Pienso en esas ideas. Luis también comenta en el chat, creo que es un despertar de los hermanos de la nación andino-amazónico, ¿no? Nos tuvieron atadas a una educación occidental que no valora nuestra cultura originaria, y de hecho esa era la fórmula colonialista, ¿no? De imposición. Y yo creo que como profesionales, me estoy adelantando tal vez, hay que saber medir hasta dónde
las políticas y las implementaciones de proyectos. Mismo nuestro programa de innovación en pesca y acuicultura, ¿acaso no estará sumando a este tipo de impactos por los cuales estamos justamente abordando esto? Estamos de repente, en lugar de reconocer los valores locales, estamos más bien atropellando los valores locales. Dejo en tintero esa pregunta. Adelante, maestro. Lógicamente. Entonces, ya los profesionales, los técnicos aquí sí tienen la palabra porque están viendo, son cosas, son temas que los estamos percibiendo, ¿no es cierto? Lo estamos percibiendo. ¿Qué más? ¿Qué más decimos acá? Dice, summa causae, vida en armonía interna de las personas. Armonía de los materiales, de lo material y lo espiritual. Armonía social con la comunidad y entre comunidades. Armonía con la naturaleza. Todas estas cosas, ustedes recuerdan, se están dentro, esto está, es un tema de la interculturalidad, no nos olvidemos de los temas anteriores, ¿no? ¿Cuál de las formas de la interculturalidad estará planteando estas cosas? Seguramente que nos vamos a recordar y van a ustedes también un poco retrotraer a la memoria. ¿No es cierto? Acá dice la consecución de la calidad de vida y muerte digna. El amar es ser amado. Florecimiento saludable de todos y todas. Paz y armonía con la naturaleza. Prolongación indefinida de las culturas humanas. ¿Se dan cuenta cuán cosas, cuán temas abarca estas cosas si analizamos realmente? Bien. Summa causae. El buen vivir, un proyecto social viable. Creo que es cierto, es posible. ¿Creen ustedes, por favor, si este summa causae puede ser un vivir mejor, un proyecto social viable? Una reflexión de parte de ustedes, señores participantes. Buenas noches. Buenas. Sí, considero que la frase como tal representa mucho de los dos lados, la parte del trabajo y del proyecto y el respeto a las creencias de los agentes que van a intervenir en el proyecto. Si ambos nos encontramos en dilemas distintos, no nos entendemos, no conocemos las diferencias, lo que hace digamos, lo que convierte a una comunidad en lo que es con su individualidad y particularidades, si no conocemos eso, ningún proyecto puede ser equilibrado, ¿no? Entonces, a través del buen vivir, como se representa en esta frase, un proyecto, al conocer, al entender cómo piensan los agentes que se involucran, va a llevar a un proceso de efectividad. Entonces, creo que eso sería en relación a lo que funciona para lo que es el summa causa, ¿no? Un equilibrio entre nuestros conocimientos, la comprensión y el logro de objetivos, pero en común y basado en el respeto. Perfecto, excelente, muy bien, muy bien. ¿Alguien más podría añadir algo más, una reflexión? Luis en el chat dice, sí creo que es una fortaleza siempre cuando se respete a la persona y no a las metas del proyecto. A ver, eso nos da que pensar. ¿Quisieras comentar eso, Luis? A ver, ¿sí me escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas, ¿cómo noches está? a todos los compañeros. No, solamente si no se me interrumpe el audio, bueno, la señal a veces es inestable. Lo que yo sí creo que es viable, es una fortaleza, siempre y cuando los proyectos siempre están con las metas, ¿no? Y olvidándose de la persona, del comunero, ¿no? Entonces ahí se trasguede el propósito o el fin, ¿no? de este proyecto. Entonces debería
tomarse en cuenta siempre la base, a la persona, al comunero. Entonces, para que de ahí no se tome, no se esfuerce de arriba, sino de abajo hacia arriba. Ese es mi comentario. Gracias. Correcto, muy bien. Avancemos entonces. Principios de Summa Causa: equidad, igualdad, reciprocidad, libertad, democracia, participación. Tenemos ahí los principios del Summa Causa, ¿no es cierto? Continúa allí: bondad, sinceridad, entre ellas son los valores allí, empatía, hasta ahí. Pasamos: relación del buen vivir con los pueblos ancestrales. Ahora, dice acá, es el eje filosófico del pensamiento y actuación individual y colectivo de los pueblos indígenas. Implica una relación indisoluble, interdependiente entre los componentes, digamos, universo, naturaleza, humanidad, donde se configura una base ética y moral favorable al medio ambiente, desarrollo y vida. Un poco estamos mejorando nuestro entendimiento, nuestro conocimiento sobre este tema. Avancemos. Este tema, otro ejemplo, construcción colectiva de principios Summa Causa de la comunidad de Azumi, ¿no es cierto? A ver, Siede, creo que has internalizado mejor este tema. Necesito tu participación, por favor. Con gusto. Respecto del Summa Causa, cuando se analizaba anteriormente a nivel general, teníamos esos valores y principios, ¿verdad? Y encontré un ejemplo muy interesante en la construcción colectiva de los principios de Summa Causa en la comunidad Yasuní, en la selva, en la Amazonía ecuatoriana. Ellos, a partir de un proyecto de educación para el desarrollo regenerativo de la Reserva de Biosfera Yasuní, hicieron un proceso participativo para recoger saberes. ¿Se acuerdan que el maestro Oscar nos hablaba del diálogo de saberes? Para ti, ¿qué es desarrollo? Para ti, ¿qué sería vivir mejor? Para ti, ¿cómo sería un tiempo de paz? Entonces, en ese recojo de saberes locales, se construyó una concepción interesantísima del Summa Causa y con el objetivo de aplicar un proyecto de educación ambiental. Comencemos desde arriba, ¿sí? Un quechua del dialecto quechua Quito, Ecuador, ecuatoriano, ¿sí? Pacta causai, que se refiere al balance, al equilibrio. El pacta causai estaría referido al equilibrio natural, a ese término de armonía, pero sobre todo a que funciona, es decir, como un sistema, como un automóvil, como una máquina que no falla. Ese balance es el que se espera de la interrelación entre el humano y su medio ambiente. El segundo principio que se generó a través de este proceso fue el Allin Causai, tal cual como la armonía, es decir, un equilibrio, pero relacionado al relacionamiento entre sus elementos. El ser humano y su ambiente, entre el agua y el suelo, entre el aire y el suelo, y así. Además, el Wiñay Causai, Wiñac Causai, que está relacionado a la creatividad. ¿Y quién tiene la creatividad? ¿Quién es el que desarrolla la creatividad? Los humanos. Los humanos generamos o tenemos esa conducta, ese principio. Regresa, por favor. El Wiñac Causai está asociado a la creatividad, a la inventiva de las personas.
podría uno decir, ¿para qué? La creatividad asociada a qué, y en este caso, al summa causa, al buen vivir. Entonces uno genera con inventiva, con creatividad, el hacer de las personas para comer, para trasladarse, para vestirse, para cambiar, para tener liderazgo, etc. Además está el otro principio de Samay, que sería la serenidad, relacionado a que no hay alteración, digamos, importante que sacuda tremendamente a ese relacionamiento, a esa armonía que ya tenemos. Vivir en serenidad es tener paz, al fin y al cabo. Randy, que es una, como les decía en el quechua quiteño, relacionado a la reciprocidad, que es una práctica, un principio que ya lo habíamos visto en la cosmovisión. El rurai maki, que sería el trabajo comunal. El ushai, que sería la organización sociopolítica, es decir, aplicar el principio ushai sería con tener orden, en que exista un liderazgo que pueda guiar a todos en la comunidad a aplicar estos principios. Y finalmente el yachay, que tiene que ver con los saberes ancestrales, una valoración de la concepción, del entendimiento de los conocimientos ancestrales. Y de ahí la importancia en la educación ambiental de este proyecto de conversar con los ancianos, de conversar con la gente mayor, porque ellos son los que conservan en su sabiduría esa comprensión. Fue muy interesante al leer, ahí les dejo el enlace, va a estar también en los documentos, sobre la aplicación de cómo se puede construir. Muchas comunidades no tienen idea o no recuerdan o ya se les olvidaron del summa causa. Y es posible que a nosotros también nos está pasando. ¿No? Perfecto. Interesante, ¿ve? Entonces, un poco retrocediendo, el enfoque de summa causa ahí, en todo caso, no es el único. Mira qué ampliación hay varias cosas, varios entendimientos. Y como este summa causa va a ser, como acá dice, construcción colectiva de principios de summa causa en la comunidad y asume, ya hemos escuchado, ¿no es cierto? Proyecto de educación para el desarrollo generativo, ¿no es cierto? Aplicación en la gestión de proyecto de educación ambiental. Es decir, nosotros podemos tener un enfoque, en otros lugares tienen otros enfoques. Criterios. Lógicamente, como es una construcción que sigue en avance, seguramente va a haber más cosas. Bien. El buen vivir y los proyectos, dice acá, refuerzan el derecho a la educación y oportunidades de desarrollo. Desarrollo, tenemos que ver ese punto, un poco subrayar, ya que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades. La igualdad. Y luego dice, eje esencial en la ejecución de proyectos de desarrollo en la medida en que promueve preparación de futuros ciudadanos con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país. Ustedes comprenden, ustedes son conscientes de que con los proyectos lo que buscamos es el desarrollo humano, el desarrollo a la final del país. ¿No es cierto? Bien, sigamos. Nuevamente, el buen vivir, summa causa, es un concepto basado en la cosmovisión de los pueblos andinos y amazónicos. Se entiende como un proceso para conseguir una mejor calidad de vida, mayor acceso a bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, una forma de resistencia también al modelo económico, social y cultural occidental. Ahí decíamos
Esto es una de las posesiones, digamos, de la interculturalidad, una de las formas de la interculturalidad. Maestro Nonato, sería entonces, al respecto de la anterior definición, que la forma o la comprensión del buen vivir, si lo aplicamos, realmente estaríamos consiguiendo el desarrollo de las localidades, de los territorios. Porque se está hablando de calidad de vida, de mayor acceso a bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, pero aquí destaco algo, ¿no? Que es una forma de resistencia al modelo, porque en efecto no todas las comunidades van a lograr adaptarse y sería un sueño un poco abrupto querer o pretender que la modernidad, que la globalización los atropelle, los inunde, los abrume de tal manera que no puedan ser capaces de poder crecer o simplemente sean asimilados. Perfecto. Siempre bueno con esta parte, reflexionar con los participantes. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué opinan, por favor, el resto? Sin temor alguno, lo que pueden pensar. Ya les dije que nos podemos equivocar, pero ya no se podemos equivocar, que hay temas que estamos viendo, creo. Entonces, es importante vuestra participación, por favor. Aunque sea escribiendo en el chat. ¿Ningunos? Quiero decir que está bien claro. Pasamos. Aquí hay un comentario de una pregunta de Luis Guevara acerca de, creo que fue un poquito más atrás, ¿verdad? Maestro, ¿podría aclarar por qué se sigue afirmando la palabra indígena a los pueblos originarios? Originarios, aquí, ¿no? Sí, al respecto yo tengo entendido, a veces se utiliza el término de manera como si fueran equivalencias, ¿no? Indígena, incluso aborigen. Pero sí sabemos que el pueblo originario hace mención a los pueblos que existieron antes de ser poblados por pueblos migrantes o poblaciones migrantes. En este caso, un pueblo originario sería, por ejemplo, los Xexanincas, que siempre estuvieron en el BRAE, siempre estuvieron ahí, ¿cierto? Sí, aquí hay un tema. Cuando se creó el Ministerio de Cultura, en estos últimos años ya, hace un año atrás, empezó digamos, a acuñar estos términos, que es coherente, por supuesto. Cuando habló de lenguas originarias o lenguas nativas, etcétera, ahí viene de correlación, pero esas lenguas originarias a quién pertenece, esas lenguas nativas a quién pertenece, lógicamente a las poblaciones originarias. Se ha acuñado estos términos porque en realidad pues existen estos pueblos. Los pueblos serranos, los pueblos andinos, lógicamente, con todos sus defectos en su organización, con todo lo que incluso se han empobrecido de manera casi global de su organización social, comunal, pero ahí están. No son pues comunidades científicas, no son comunidades occidentales que han logrado, digamos, deshacerse de su cosmovisión, de su vida, de su naturalidad. Entonces, se está refiriendo a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, a las comunidades amazónicas. Las comunidades amazónicas serían, en todo caso, casi la expresión exacta todavía de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque viven casi un 90% de sus costumbres ancestrales. Algo seguramente habrán aprendido el idioma, algunas otras cosas del occidentalismo, pero a eso se refiere este tema que estamos diciendo. ¿No es cierto?
a ver si alguien más podría, digamos, agregar sobre este tema, porque es importante. Ojalá fuera posible. ¿Están participando, por favor? En la sala están, por ejemplo, Marilú, por ejemplo, Teresa, por ejemplo, Vicky, Giovanna. A ver, Marilú, a ver, ¿qué dice? De manera así verbal nada más. ¿Qué opinas, no? Acerca del buen vivir, el summa causa. ¿Lo habías entendido así de esa manera o no lo conocías? Marilú, ¿nos Acá escuchas? dice, aclarar, dice la palabra indígena a los pueblos originarios, ¿no es cierto? Avancemos en todo caso, parece que está claro. Marilú está escribiendo. Allá. A ella dice, lo entiendo como el buen convivir, ¿no? Adelante, maestro. Listo. Algo más sobre vivir bien. Saber vivir en armonía con los ciclos de la madre tierra, los cosmos y de la existencia, entendiendo que todo está en equilibrio. Saber existir y cohabitar, que no hay vida más que en relación con todas las formas de vida animada inanimada, estoy enredando, inanimada, ya que la humanidad misma es su naturaleza, ¿no es cierto? Como todo está en equilibrio, no se puede vivir bien sin los demás, o alguien vive mal, si alguien vive mal, o si para satisfacer necesidades vanas se deterioran o destruyen a la madre tierra. Creo que está bien claro eso, ¿no es cierto? Seguimos con el tema. Vivir bien, acá también. Reconocimiento de todos y de todo. Es decir, admitir que somos múltiples y diversos, pero iguales. Por ello, las sociedades deben aceptar su naturaleza pluriétnica y intercultural. Este reconocimiento debe estar garantizado en los distintos órdenes constitucionales y en la práctica cotidiana de la vida de un país. El buen vivir postula un amplio proceso de descolonización y descolonialidad. ¿No es cierto? Son términos que hay que seguir pensando para seguir entendiendo más. Summa causa es una corriente de pensamiento que desde muy diversas perspectivas aporta un conjunto de elementos para la transformación de la realidad económica, social, política, ambiental de la sociedad. Recupera una matriz de pensamiento que se pensaba superada, como la que guió durante muchos años la vida de nuestros pueblos originarios. Pero como sabemos, debemos entender, no se limita a ella, ni se trata de un retorno, como algunos podrían suponer. Es una propuesta que no surge de la nada, sino que emana en momentos de aguda crisis global. Creo que eso ya hemos conversado y está claro, pero si hubiera algo, sería interesante también la participación vuestra, por favor. Seguimos. Parece que se han cansado, creo, o estoy hablando demasiado, creo. No, yo creo que están atentos. Hablando de los derechos. Dice acá, derechos de la naturaleza. Primicia en el constitucionalismo mundial. Es una crítica al pensamiento antropocéntrico
que redujo la naturaleza a un objeto. Para el derecho y buena parte de la filosofía, resulta problemático establecer derechos sin su contrapartida obligacional, por lo que la titularidad de los mismos se reserva a las personas físicas o colectivas. El summa causa permite romper con la concepción jurídica tradicional e incorporar a la naturaleza como titular de derechos, reconociéndola como la Pachamama, Madre Tierra, lugar donde todos se desarrollan. ¿Está claro? Sí. Ya, avanzamos entonces. Gilmer dice que están muy atentos. Derecho de la naturaleza, algo más. Reconocimiento de los derechos a la naturaleza en la Constitución sitúa en el centro del debate los aspectos sociales relacionados con el cambio climático, que van desde la vulnerabilidad de los más pobres e históricamente excluidos, como los pueblos originarios, hasta la necesidad de implementar nuevos sistemas de desarrollo y consumo. Seguimos entonces. Seguimos. Derechos de la naturaleza. El buen vivir constitucional se contrapone a los proyectos de desarrollo que han provocado la destrucción del medio ambiente. Ojo, ¿no es cierto? Y en consecuencia, el deterioro en las condiciones de vida de los pueblos de la tierra. En este contexto de crisis, donde el daño provocado al ambiente es una amenaza para la vida, la justicia y la paz de las naciones. La propuesta permitirá cambiar el rumbo, tratar de construir una sociedad que respete a la madre tierra con todas sus implicancias. En la figura ven cómo está la situación. Y ese es el momento actual muy probable en nuestro país, en nuestros ríos, en nuestros mares. Entonces se contraviene contra los derechos de la naturaleza. Profesor Nonato. A ver, mamá. Ahí me gustaría participar. Por ejemplo, en este caso, cuando hacemos la apertura de los canales de abastecimiento, ¿no? Talamos el árbol. Cuando se hace una apertura de estanques, se mueve la tierra y todo ello va, de alguna manera, nos estamos yendo contra la naturaleza, ¿no? Y aún más si llegamos a implementar de repente, en este caso por los geotanques, cuando ya están en desuso, ¿dónde van, no? Entonces como que acá tenemos bastante responsabilidad con el medio ambiente. ¿Qué sería mi participación? Sí, algo más de los otros compañeros que están participando. Algo más sobre este tema, sí, porque la acuicultura muy probablemente que está programando las cosas, porque tampoco es 100%, el proyecto no es 100% limpiecito, no contamina, no hace nada al río, al agua, en fin. Entonces, eso tenemos que prever, ¿no es cierto? Como proyectistas, como ejecutores de proyectos, analizar, conversar con la población, qué podemos hacer y cómo cómo vamos a no lesionar a la naturaleza, a los derechos de la naturaleza. Si contaminamos, si vemos ahí, por decir, al borde del río, esas llantas, los desperdicios y tantas otras cosas que hay, tenemos que pensar y de concientizar a la población, ¿no es cierto? Ustedes ya conocen mucho mejor que nosotros, que yo particularmente. Entonces creo que si con todo ello preveemos, empezamos a analizar primero y educamos a la población, concientizamos y por supuesto, de acuerdo a la cosmovisión, a sus costumbres, a sus tradiciones, creo que nuestro proyecto va a ir en buen camino
¿Les parece, por favor? Participaciones. Sí, profesor Renato. Sí. A ver, sí, justo quería acotar algún tema en AENO, sobre todo el recurso hídrico, ¿no? Si bien Ajá. es cierto, nuestra normativa peruana dice, ¿no? El primer uso del recurso está destinado para el consumo humano. Luego de eso viene la acuicultura. En teoría, la acuicultura no se, o sea, no se desgasta mucho el agua. Sin embargo, hoy en día se ve por la intensidad de los cultivos que se está implementando, ¿no? Los recursos hidrobiológicos, el recurso agua está siendo perjudicado de alguna otra manera, ¿no? Y todavía hay pues nuestras autoridades quienes tienen que revisar, ver la calidad del agua son bastante débiles o desconocen, ¿no? O sinceramente no, o sencillamente no están en esa capacidad de supervisar, ¿no? En una piscigranja, por decir, ¿no? Se debería controlar la calidad del recurso o del agua a la entrada, pero también a la salida, ¿no? Nosotros somos testigos diariamente de muchos productores que pues sueltan el agua directamente al río sin ningún tratamiento, ¿no? Bueno, nosotros creo como aquí que se encuentran varios coordinadores de los proyectos, como PENIPA, los técnicos o administrativos, siempre tenemos que recomendar a que existan ya algunos estanques de sedimentación para poder de alguna otra manera mejorar y resarcir el daño que se ha generado al agua, ¿no? Entonces, esa es una gran responsabilidad que deberíamos asumir cada uno de nosotros, ¿no? Quería acotar ese tema, profesor. Perfecto. Creo que sí, en efecto. Por decir, en la selva, en la zona donde ustedes trabajan, en el curso del río, pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20 empresas. ¿Cómo utiliza el agua? ¿Cómo sale el agua? ¿Qué consecuencias también para la biodiversidad del río, ¿no? Y para la población, etcétera? Acá, por ejemplo, en Ayacucho, en el río que viene de Jatumpampa, allí hay bastantes ya empresas, digamos, de acuicultura que se han instalado. Si eso no lo están revisando, como también en la selva, lógicamente el riesgo contra los derechos de la naturaleza es enorme. Y ustedes como trabajadores, como expertos en este tema, creo que sí tienen que visualizar, tienen que educar, tienen que sensibilizar a la población para que estos proyectos se ejecuten con eficiencia, con calidad, porque si no, seguramente nos podemos descalificar lógicamente. ¿Les parece, no es cierto? Avancemos un poco más. Maestro Entonces. Donato, quería comentar. A ver. En los programas, en el proyecto, los proyectos de PENIPA tienen una exigencia que seguramente aquí los compañeros lo saben muy bien porque lo tenemos que informar, tenemos que poner en el reporte, que se refieren a los riesgos ambientales y a los riesgos sociales. Y aquí es donde se aplica y se articula el summa causa y la cosmovisión. Y justo por aquello, lo que yo quiero pedirles, ya que vos está mostrando las preguntas, desde los proyectos nos piden hacer una referencia, un reporte, cómo estamos atendiendo esos riesgos ambientales y sociales. Ya que se muestran las preguntas, ¿aplicas summa causa en tu vida cotidiana? ¿Cómo se evidencia la atención en summa causa en los proyectos? Más bien, antes de adelantarme, quisiera pedir que los compañeros lo refieran, ¿no? Por ejemplo, Alex Russell, ¿tú crees que se puede aplicar o lo aplicas el summa causa en tu vida cotidiana? Vamos a empezar con esta primera pregunta para todos. Perfecto. Ahí estamos. Alex, a ver, pedimos Hola, a buenas Alex. noches. Buenas noches con todos. Adelante. Bueno, el aplicar el SUMAG. Tu micrófono está Hola. cerrado. Ahora sí. En la vida cotidiana, pues, respecto a esto, bueno, siendo parte del proyecto que se está ejecutando,
se puede decir que sí, porque es un compartir es un compartir entre los beneficiarios y nosotros. Entonces, nosotros podemos aprender de ellos, como por ejemplo, ¿no? La temporada de lluvia que ya está iniciando en la zona que estamos ejecutando por Nogalpampa, ellos conocen muy bien. Entonces es como un respeto a la temporada de cuando va a iniciar, y nosotros tenemos que tener precaución en estas fechas, porque puede variar condiciones físico-químicas en el agua, que es importante para nosotros, pero ellos lo toman de manera ancestral, ¿no? Que si esto pasa, digamos, si llueve muy fuerte, va a traer consigo muchas consecuencias para nuestros peces, ¿no? Ahora, el hecho de vivir o convivir bien con la naturaleza es un ideal, ¿no? Para todos, pero el simple hecho de que nosotros estemos presentes en cualquier lugar o parte del planeta, digamos, es insatisfactorio para el mismo ambiente, debido a que nuestra existencia ya no es saludable para el planeta. Entonces, ¿cómo podríamos remediar esto? A través de las buenas convivencias, pero ver una manera sostenible y sustentable en el tiempo para que no podamos degradar en su totalidad a nuestro medio ambiente, pues, ¿no? Perfecto, excelente. Ahí está una buena intervención, porque acá dice, aplica sumas causa en tu vida cotidiana. Es decir, seguramente que nadie, no hemos conversado en nuestra casa, ¿a qué se refiere sumas causa? Y no digamos sumas causa, sino ¿cuál es el vivir bien? El buen vivir. Hacemos ese término, esa teoría en nuestra casa. Saben nuestros hijos, nuestros hermanos, papá, mamá seguramente no, pero si habla sumas causas nos va a explicar seguro. Tienen idea, pero nosotros estamos un poco precisando mejor. Qué interesante sería a los niños en el colegio, en la escuela, inicial, bueno, tal vez no, ya no en la universidad, pero empieza a tratar a, digamos, reflexionar. ¿Qué es el buen vivir? ¿A qué se refiere? ¿No es cierto? Ahí seguramente sale un conjunto de preguntas y respuestas para el buen vivir. Maestro. Vivir bien, ¿no? Etcétera. Ahora, Maestro. la siguiente pregunta dice, ¿cómo se evidencia, no es cierto, la atención, sumas causa y un proyecto de desarrollo, ¿no? Aquí hay un comentario. Teresa a ver. nos está explicando, está presentando un comentario en el chat. Ahí y está, dice, muy buenas bien. noches, también en las comunidades nativas no existe una gestión de los residuos sólidos o basura. Muchos comuneros salen a las ciudades para abastecerse y con ello traen plásticos y otros residuos entre aprovechables y no. Actualmente, en mi programa de gestión y de educación ambiental, es buscar las soluciones amigables ante el uso de platos biodegradables, ante el uso de platos. Supongo que te refieres, Tere, a los descartables, ¿no? Para usarlos como alternativa a los biodegradables hechos por las comunidades con sus propios insumos. Muy interesante. Y recuerdo esto que no todas las comunidades con las que vamos a interactuar posiblemente han interiorizado, tienen fresquísimo el concepto de sumas causa. Recuerden que estos conceptos, esta filosofía de vida se ha ido también diluyendo en el tiempo. En las lecturas y las investigaciones previas que hemos estado realizando, prácticamente es como hurgar un poco en la experiencia de los antiguos, de los ancianos, de los ilustres de estas comunidades, para extraer este pensamiento y filosofía del sumas causa, que ahora se espera se aplique de manera normal, de manera, ojalá oficial, ¿no? Y se pueda implementar. En nuestro país ya existen algunas iniciativas. Luis Guevara también quiere opinar, levantó la mano. Ajá, muy bien. Sí, buenas noches. Yo creo que en ese sentido de que las comunidades
no manejan su residuo. Bueno, yo conozco de muchos años atrás, si hablo desde que he llegado acá, el año 72, y quienes siempre he convivido con ellos, ellos tienen el lugar muy limpio donde viven y ordenado, y tienen un botador. No, a ellos no se lo puedes encontrar la basura, y encima que no tienen la costumbre, en su gran mayoría, salvo que algunos que tengan influencia de las ciudades cercanas actualmente, pero si hablamos de las comunidades alejadas, ellos no llevan recipientes por demás. Incluso ellos cuando quieren recibir algo, tratan de llevarlo en su propio recipiente. Entonces, esa es una forma de que ellos sí tienen una buena cultura en la parte ambiental. En la parte social, ¿para qué decir, no? Ellos, un desayuno los comparten, se hacen el masato, se llaman y todos se visitan y cada uno van dando vueltas así todos los días. Es una forma de hablar, de compartir, ¿no? Si tienen yuca, bueno, igual. Bueno, se me está perdiendo seguro la señal. Perfecto. Interesante la participación. Yo les quiero referir la situación, por decir, de Parwa. Parwa ha trabajado 30 años. Estamos en 30 años de trabajo, ejercicio de trabajo. Este tema de Sumak Kawsay, como ustedes se recuerdan, recién aparece 2008-2009. Reciente. No es tan antiguo. Cuando nosotros estamos en el 92, 95 para adelante, en 2000 y tantos, lastimosamente no teníamos ni siquiera idea todavía de eso. Cuánto nos hubiera gustado conocer como ahora con nuestros proyectos, porque hemos ejecutado N proyectos con los maestros. Lógicamente carentes de este asunto de Sumak Kawsay, ¿no? El buen vivir. Esta naturaleza que estamos explicando no la hemos practicado. Cuán beneficioso, por decir, hubiera sido como hemos trabajado en Apurímac, en Huancavelica, en Ayacucho, con N comunidades, pero no lo hemos aplicado. Esa es una, digamos, una mea culpa, pero pues bien, para adelante creo que Claro. esto tenemos que avanzar. Maestro, Realmente hay dos personas vale que la quieren pena. participar. Sí. Primero está Américo, que levantó la mano. Puedes activar tu micrófono, y después de que acabe, Teresa. Correcto, muy bien, qué excelente. Cedi, profesor Nonato. Ajá. Creo que nosotros que hemos estado trabajando así en varios proyectos, hemos visto justamente esa interrelación con la naturaleza que se interrumpe, ¿no? Porque hay instituciones que hacen sus desagües y ¿dónde botan? Al río. Lógico, lógico. Sabiendo que toda la parte baja del río hay piscigranjas y poblaciones en general, ¿no? O sea, en realidad es el buen vivir de esas poblaciones o la interrelación que tienen el agua con la población que está alrededor está siendo vulnerado, ¿no? A veces hay un claro ejemplo, ¿no? Allá en Ojollo. Ojollo han hecho su desagüe y ¿dónde están botando? Y a la Ajá. parte baja, en Totorabamba, en la parte de Yaruca, de Jatumpampa, todo el valle de Vinchos, ¿qué tipo de agua va? Y Eso es justamente cierto. esta es una contaminación que en realidad nadie toma importancia, ¿no? Y a veces no decimos, a veces que los peces ya estarán con coliformes, no sé, pero nadie analiza. Y eso hay Sí, que eso tener mucho cuidado. Y tenemos que tener responsabilidad, ¿no es cierto? Sí, así es, continúe, por favor. y la institución que es la UEFA, la Dirección Regional de Producción, ellos son los indicados para que puedan al menos prohibir ese tipo de obras que se hacen de desagüe que están llegando al río, ¿no? Al recurso Al hídrico. río.
De Así frente es. al río, ¿no? De frente. Incluso eso también vi en lo que es en la parte del Brain por Mantaro. Hay un riachuelo que está bajando y todo al borde, todos con su tubería hacia el riachuelo. Y más abajo hay un productor de pato. Ve, Y mira, y eso es, en realidad, eso es nuestra realidad, ¿no? Por eso a veces es indignante ver instituciones como la UEFA, las direcciones regionales de producción, que no dicen nada y no hacen nada tampoco. Gracias. perfecto. ¿Alguien más, por favor? Teresa, adelante. Buenas noches con todos. Disculpen, hasta hace poco he estado en mi... Pero Continúe. más o menos para ponerme al corriente y un poco compartir con el compañero que opinó sobre las comunidades nativas, no hablo de todas. En específico estoy hablando de la zona donde yo intervengo, que es la selva de Pasco, específicamente del lado de Villarrica a Cacazú, como quien se va a Puerto Bermúdez. Efectivamente, las comunidades no es que vivan sobre la basura, sin embargo, la gestión de la basura es un suceso que no se puede controlar porque no existe alguna política de gestión que ayude a las comunidades a deshacerse de aquellos residuos no aprovechables o aprovechables como el plástico, ¿no? Y bueno, básicamente esa era mi inquietud, ¿no? Lo que ellos ahorita por iniciativa están buscando, por ejemplo, son mecanismos para suplir el plástico, para no contaminar su bosque, ¿no? Y están buscando justamente estas herramientas que mencionaba. No sé si específicamente se relaciona con el concepto del principio vertido, ¿no? Pero tiene que ver con el buen vivir, definitivamente. Lógicamente, lógicamente, claro, eso es así. ¿Alguien más, por favor? Mientras alguien más se anima, quería comentar lo que acaba de decir Teresa, muy interesante, Tere, la idea de promover una iniciativa de negocios a partir de una problemática es una innovación. Y es una innovación que los proyectos de desarrollo sí deben considerar. Y mira, aunque parezca muy teórico y muy técnico, muy científico, que hay evidencias de contaminación graves, de daños ambientales, de daños al agua, de daños a la salud, etc. Si te das cuenta, al fin y al cabo, sí tiene que ver con el summa causa. Es decir, el cuidar nuestro ambiente, el ser responsables, en buscar alternativas, sí está relacionado al summa causa y hace parte de esa cosmovisión de la comprensión del medio ambiente como un todo, en el que somos partícipes y no necesariamente los únicos consumidores o usuarios, ¿no? Somos partícipes de un proceso, de una interacción mucho más amplia. Al respecto de las iniciativas específicas de utilizar, por ejemplo, material biodegradable a partir de su propia producción, no solo los ayudaría, sino que a nivel comercial también podrían ellos articularse a ser proveedores de este tipo de material a negocios o empresas que lo requieren, como los productores de alimentos, los que hacen comida rápida y que son principales agentes generadores de residuos inorgánicos que dañan al medio ambiente. Entonces, si nosotros tradujéramos al lenguaje de cosmovisión, al lenguaje summa causa, atender las necesidades o estos riesgos ambientales y sociales sí están relacionados con esta interculturalidad. Estamos haciendo interculturalidad. Si solamente viéramos nuestro lado técnico-científico, probablemente no. Sería más bien invasivo, ¿no? Invasivo y más bien de fuerza o obligado a un proceso que tal vez no se adapte. Y es seguro que se han aplicado en muchos sitios. Bien, ¿alguien más quisiera un comentar? Bien, entonces, precisamente estos temas un poco hemos analizado en Parua para un poco levantar el ánimo, el espíritu de los trabajadores, de los proyectos de los cuales nosotros somos asociados, y un poco conversamos, reflexionamos. ¿Y por qué estas cosas no esclarecemos? ¿Por qué no los decimos? Aunque sepan, no sepan,
Pero creo que es importante, dijimos, este tema de la interculturalidad, de género y de medio ambiente. Y creo que a la final, sí, creo que hemos acertado y vamos a seguir acertando para seguir también contribuyendo, esclareciendo a los técnicos, a los profesionales que efectivamente están trabajando para el desarrollo humano, para el desarrollo de la comunidad, porque lo que están haciendo no es otra cosa que contribuir a la mejora de la alimentación, a la mejora del buen vivir. Realmente se está evidenciando ese tema. El trabajo de ustedes son contribuciones en este momento invalorables realmente, porque muy probable con estas cosas que estamos haciendo para más adelante, ustedes también ya van a poner, como se dice, en guardia la actitud, algunas cosas que ustedes piensan de esta manera, de esta manera. Yo creo, sí, estoy convencido. Creo que estamos avanzando y creo que voy a terminar diciéndoles, yo estoy muy agradecido por participar en esto, porque me han escuchado y porque han participado, porque de acá se van a llevar, digamos, como un producto chiquito, digamos así. Un puñadito, una cosa pequeñísima para los proyectos, para las ejecuciones de trabajos que ustedes van a hacer. Esperamos que sigamos contribuyendo porque en la siguiente sesión vamos a tener otro tema importante y así va a entrar género, más adelante gestión ambiental. Les agradezco muchísimo, gracias, muy amables y además les felicito de sobremanera que están participando. Esta participación es importantísima. Y nosotros, como yo decía siempre, un poco pensando también en mi institución, con estas cositas yo estoy contribuyendo al aniversario de los 30 años de Parua, que muchos dicen Paruita, flor del maíz. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Un aplauso. Los aplausos virtuales son así. ¿Puedes liberar la pantalla, maestro Nonato, por favor? Los aplausos virtuales son así. Y los aplausos con los emoticones, con las emojis, están abajo en la aplicación. Pero para regalarle un aplauso al maestro Nonato, les voy a pedir que todos lo hagamos a la misma vez. ¿De acuerdo? Entonces yo cuento 1, 2, 3 y luego ustedes marcan esos aplausos para poder regalarle de manera conjunta. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3 y todos le regalamos un aplauso para el maestro Nonato. Excelente, muchas gracias por ese tiempo que nos está compartiendo. Realmente muy importante e interesante. Agradecemos a cada uno. Laura, ¿quieres decir algo? ¿Estabas levantando la mano o te equivocaste? Giovanna, te está acompañando tu bebecita. Sí, sí. Ok, es un aplauso, muy bien, un aplauso de la familia. Muchísimas gracias a todos. Los que puedan abrir sus videos, sus cámaras y quisieran mostrarse, compartir, aquí estamos, por favor, prendan sus cámaras para reconocernos dónde estamos, desde dónde nos estamos conectando. Teresita, un gusto de verte, linda. Maestro Nonato, ¿quién más se anima? A ver, ¿quién más se anima a prender sus cámaras? Ahí está todos, Liliana, Laura, Ana de Pilar, Gilmer, ¿cómo estás? Un gusto. Luis. Hola, Vicky, Edith. Genial. Américo también. Listo. Bueno, nuevamente muchas gracias y nos estamos viendo, maestro Nonato, el 11 con la siguiente. El próximo martes nos estamos viendo. Muchas gracias, hasta pronto, consérvese sanitos, bonitos en la familia. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy